Sí, sí pasa. Ya, ok. Listo, Entonces, me avisas. ya. Buenas tardes con todos. Le damos la bienvenida a la charla sobre la neumonía en APC a cargo del doctor Carlos Lozano. Bien. Bueno, él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Ha sido presidente del área académica de la Asociación Médica Estudiantil Víctor Alzamora Castro de la Universidad Nacional de Cajamarca. Es miembro honorario de la Asociación Médica Estudiantil Víctor Alzamora Castro de Cajamarca. Es interno en el Hospital E-Salud Edgardo Rebagliati Martins en el 2019. Bueno, lo cual le agradecemos por su tiempo y participación y a todos los presentes en esta charla mediante la plataforma de Facebook. Bueno, doctor Carlos Lozano, puede empezar la ponencia. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, quiero agradecer por la oportunidad que me dan para poder realizar esta ponencia y poder darles un mayor alcance tanto a los estudiantes de ciencias de la salud como al público en general, ¿no? Para que tengan en cuenta algunos puntos importantes, ya que estamos actualmente atravesando una pandemia que también es una causa de neumonía, ¿no? Bien, empecemos. Entonces, bien. Definamos primero qué es neumonía. Neumonía es la infección aguda del parénquima pulmonar asociado a un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. O sea, es una infección en esta zona, principalmente en la zona de los alveolos pulmonares. Y también hay correlación radiológica, o sea que va a haber cambios en la radiografía de tórax. El parénquima pulmonar es todo el tejido que se encuentra distalmente a los bronquiolos terminales, ¿no? Las ramificaciones de los bronquios. Y la función principal del parénquima pulmonar es el intercambio gaseoso. Y cuando ocurre una inflamación a este nivel, donde se da la hematosis, que es el intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono principalmente,
Va a haber un fallo en esta función ocasionando hipoxemia, ¿no? Falta de oxígeno en la sangre y por ende va a haber una falta de oxígeno hacia todos los tejidos del cuerpo. En condiciones normales, nosotros vamos a dividir las vías respiratorias en vías respiratorias altas. Bueno, anatómicamente se dividen, ¿no? En vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. El punto anatómico acá es el cartílago cricoides, las cuerdas vocales, ¿no? La glotis. Ese es el punto anatómico para decirte. La glotis para arriba es vía respiratoria alta y de la glotis hacia abajo es vía respiratoria baja. Normalmente las vías respiratorias bajas, en donde vamos a encontrar a la tráquea, los bronquios y el parénquima pulmonar, ¿no? Normalmente es estéril, o sea que no hay bacterias en esta zona, ¿no? En condiciones normales. Es por eso que una infección bacteriana a este nivel es algo anormal. Bien. ¿Y por qué es estéril? Debido a mecanismos de filtrado y eliminación mucociliar. Existen barreras anatómicas, físicas, bioquímicas que hacen que este ambiente sea libre de bacterias, ¿no? Y una alteración en cualquiera de los mecanismos de defensa o ya sea un agente infeccioso que atraviese todos estos mecanismos de defensa propios de nuestro organismo va a desencadenar una infección a este nivel produciendo una neumonía. Bien. El tracto respiratorio superior, entonces tenemos mecanismos de defensa, tanto en el tracto respiratorio superior como en el tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio superior nosotros tenemos una barrera mucociliar, tenemos células que tienen cilios y estos cilios van barriendo hacia arriba, ¿no? Tratando de eliminar las sustancias que van ingresando, ya sean bacterias, polvos, cualquier tipo de sustancia, cuerpos extraños. Hay saliva, ¿no? El flujo salivar también es un mecanismo de defensa. Tenemos algunos anticuerpos también a este nivel, como IgA, IgG. Hay flora microbiana normal. En el tracto respiratorio superior sí hay bacterias, es algo normal, ¿no? Y esta flora microbiana también es un mecanismo de defensa. El pH y el reflejo de la tos. En el tracto respiratorio inferior tenemos los mecanismos de defensa, son anatómicos, ¿no? La misma anatomía, factores mecánicos, humorales, como los anticuerpos y celulares, algunas células, ¿no? Que nos protegen también. Dentro de ellas los macrófagos, por ejemplo, las células del polvo. Entonces, como les mencionaba, en el tracto respiratorio superior hay bacterias que conforman la flora bacteriana, ¿no? de esta zona. Entonces, en las fosas nasales, de manera normal, nosotros podemos encontrar Staphylococcus aureus, por ejemplo, o Staphylococcus epidermidis. En la boca también encontramos Staphylococcus, Streptococcus, en la faringe también y muchas más bacterias, Streptococcus, algunas bacterias anaeróbicas, Staphylococcus, ¿no? Ahora, en el tracto respiratorio inferior es estéril, recuerden eso, ¿no? Es estéril. Normalmente no hay bacterias en esta zona. Entonces, ¿cómo es que se puede dar una neumonía? Hay muchas formas, ¿no? ¿Cómo es que la infección llega ahí al pulmón? Puede ser por vía aérea, ¿no? Tenemos a una persona que está infectada, por ejemplo, en las neumonías virales, como hoy en día estamos atravesando una bacteria por coronavirus, se transmite por vía aérea, una persona tose, elimina en las gotitas de flujo, son gotas microscópicas en donde se están lanzando los virus y otra persona las puede inhalar, ¿no? Vía aérea. Vía sanguínea, por ejemplo, una zona en el mismo cuerpo que ya está la bacteria, por ejemplo, una herida, ¿no? Un forúnculo en la cara que está lleno de bacterias puede llegar hacia el pulmón por vía sanguínea. Vía directa es cuando contiguamente esto llega a la infección y excepción de un foco adyacente. Puede ser de un órgano, por ejemplo. Por ejemplo, una infección a nivel hepático puede producir una infección en el pulmón. Y los mecanismos patogénicos tenemos microaspiración. A veces este es el principal mecanismo que desencadena las neumonías bacterianas, microaspiración, que las personas mismas va a ocurrir un fenómeno de microaspiración donde se va a inocular las bacterias en las vías respiratorias inferiores, ¿no? En los alveolos. Inhalación hematógena y por contigüidad, que esos ya los habíamos mencionado. Entonces, cualquier tipo de inoculación, vamos a tener que van a caer, ¿no? Va a atravesar todos los mecanismos de defensa de las vías respiratorias, ¿no? Ya sea un virus o una bacteria, y va a caer hacia las vías alveolares, ¿no? Hacia los alveolos. Aquí
vamos a ver que va a desencadenar un proceso inflamatorio donde las células van a perder su integridad, no se va a producir surfactante, este proceso inflamatorio se va a agravar, va a haber un estrechamiento de vías aéreas, este estrechamiento y el proceso inflamatorio van a contribuir a una alteración en el intercambio gaseoso, no se va a poder absorber correctamente el oxígeno ni eliminar correctamente el dióxido de carbono, va a ocurrir un atrapamiento de aire y puede ocurrir una atelectasia. Cuando se da ¿qué es una atelectasia? Cuando una zona del pulmón va a colapsar. Normalmente los alveolos no deben de colapsar, pero debido a la deficiencia surfactante, a todo este proceso inflamatorio, va a colapsar y no va a haber intercambio gaseoso allá. Entonces, en la neumonía tenemos múltiples causas. Pueden ser ocasionado por bacterias, virus, hongos y parásitos. Si nosotros hablamos de bacterias, la bacteria más frecuente, que siempre la vamos a escuchar, ¿no? La más frecuente en la mayoría de grupos etarios es el Streptococcus pneumoniae, seguido del Staphylococcus aureus. En cuanto a virus, vamos a ver que se dividen en niños y adultos. En niños vamos a tener el virus sincitial respiratorio y en adultos influenza A. Y actualmente también vamos a tener al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19, ¿no? No se confundan, una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. SARS-CoV-2 es el virus y la enfermedad que produce esta es COVID-19, también como causa de neumonía viral aguda. En cuanto a los hongos, vamos a tener que el hongo más frecuente que produce neumonía, vamos a ver al Histoplasma capsulatum. Y en cuanto a la etiología, es importante nosotros diferenciarlo por grupo etario. No es lo mismo tener una neumonía en el adulto que una neumonía en un recién nacido, en un niño de 2 meses, por ejemplo, en un niño de 6 meses. ¿Por qué? Porque los agentes cambian, ¿no? Los agentes cambian. Por ejemplo, en los recién nacidos principalmente vamos a tener al Streptococcus agalactiae, que produce neumonías en los recién nacidos, ¿no? De 1 a 3 meses, acá vamos a ver a la clamidia. Y de 3 a 5 años, virus, ¿no? Virus sincitial respiratorio, cambia. Y de 5 a 17 años, Mycoplasma pneumoniae, y a partir de los 17 se dice, en sí, ya vamos a ver al Streptococcus pneumoniae. Pero en sí, el Streptococcus pneumoniae es la principal causa de neumonía en general. Eso es lo que se dice. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien frente a qué paciente nos vamos a enfrentar, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer la evaluación? Porque así es como el paciente va a llegar a la atención primaria, ¿no? A la posta de salud. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué grupo etario es y de acuerdo a eso nosotros vamos a pensar si es que esta neumonía es producida por alguna bacteria y qué bacteria probablemente sea, o puede ser que sea causada por un virus. Bien, eso es importante en cuanto a los grupos etarios. Entonces, la neumonía bacteriana, hablando de neumonías bacterianas, se clasifican, ¿no? Pero nosotros, lo que vemos en la atención primaria, principalmente es la neumonía adquirida en la comunidad. Es la neumonía que se da de manera normal, ¿no? Una persona que está en su casa, que poco a poco fue haciendo fiebre y debutó con una neumonía y llega a nuestra posta, ¿no? A cualquier centro de salud con esto, con una neumonía adquirida en la comunidad. Las otras son más raras, ¿no? Que principalmente ya se dan en las zonas hospitalarias. Bien. Entonces, ¿cómo se define neumonía bacteriana aguda? Es la que nosotros vamos a ver con mayor frecuencia. Es una neumonía que se desarrolla en un paciente ambulatorio, no en un paciente que está en la casa. Ahora, o antes de las 48 horas de admisión al hospital. O sea, una persona que se hospitaliza y se le hace diagnóstico de neumonía antes de que esté 48 horas hospitalizado. ¿Por qué? Porque después de 48 a 72 horas que ya está hospitalizado, ya no se considera neumonía adquirida en la comunidad, sino se considera neumonía intrahospitalaria y el manejo cambia totalmente, ¿no? Cambia totalmente porque ya sospechamos en otro tipo de bacterias. Bien. Entonces, de la neumonía adquirida en la comunidad, como les decía, el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, es la principal causa de neumonía en general. Pero recuerden siempre los grupos etarios, ¿no? En recién nacidos, Streptococcus agalactiae. De 1 a 3 meses, Clamidia trachomatis. De 3 meses a 5 años, virus, ¿no? Es por eso que en los niños se dice principalmente virus. Y así vamos nosotros encasillándonos esto.
sospechando qué etiología probable puede ser la que está ocasionando la neumonía y de acuerdo a eso nosotros tomar una decisión, ¿no? Un manejo adecuado sobre el paciente. Y más aún hoy en día que estamos atravesando una pandemia que muchas veces es un poco difícil de discernir, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué síntomas me van a hacer sospechar de neumonía? Hay síntomas típicos y síntomas atípicos. Vamos a mencionar principalmente los típicos. Una neumonía típica es aquel paciente que hace fiebre alta, fiebre más de 30, fiebre es cuando es una temperatura más de 38 grados Celsius. Fiebre alta, acá vamos a hablar 38.5, 39, 39.5. Hacen fiebre alta estos pacientes con neumonía bacteriana, ¿no? Es de inicio brusco. Hay dolor costal, puede haber dolor abdominal o meningismo. Meningismo quiere decir compromiso neurológico, ¿no? Ya que el neumococo puede también ocasionar meningitis. Ahora, este dolor costal, normalmente la infección se da en el parénquima pulmonar, pero el parénquima pulmonar no duele, no tiene inervación nerviosa. ¿Pero por qué duele? Porque este parénquima pulmonar comprometido, inflamado, va a comprometer la pleura. La pleura es el tejido que está rodeando al pulmón. Y la pleura parietal, esa es la que duele. Ahí, cuando hay ya un compromiso pleural, ahí es donde va a ocurrir dolor, ¿no? Es por eso que los médicos de antaño, ¿no? Nosotros nos enseñaban, nos decían, una neumonía es una neumonía, para pensar neumonía bacteriana, es aquel paciente que debuta con fiebre, hace dificultad respiratoria, porque obviamente hay compromiso del pulmón, hay alteración de la hematosis, y después se agrega el dolor costal, dolor en alguna zona del tórax, ¿no? Después. Es diferente a la clínica que hay en la tuberculosis. En la tuberculosis primero hay compromiso pleural y después hay compromiso parenquimatoso, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos enseñaban los antiguos maestros. En la auscultación, o sea, cuando nosotros vamos a examinar al paciente, puede haber hipoventilación y un soplo tubárico, ¿no? Puede haber crépitos, a veces hay neumonías complicadas que ya vamos a encontrar algunos signos más específicos, ¿no? Como ausencia del murmullo vesicular, derrame pleural, como ecofonía, ¿no? Eso ya principalmente lo hacemos nosotros los médicos. Tos productiva, ¿no? Tos productiva, el esputo, la expectoración que tiene el paciente, a veces las características de la expectoración también nos orienta hacia cierto tipo de bacteria, como por ejemplo el neumococo, que es la más frecuente, hace una expectoración herrumbrosa, ¿no? Así se llama. En la radiografía vamos a encontrar consolidación, o sea, una zona radiopaca en alguna zona del pulmón, pero es bien delimitada, ¿no? Una neumonía bacteriana se delimita. Vamos a ver más adelante en las imágenes para que ustedes se den cuenta. Y en el hemograma vamos a encontrar leucocitosis que es una neutrofilia, ¿no? Una reacción bacteriana. Las neumonías atípicas pueden ser producidas por bacterias atípicas o por virus, ¿no? Esto es lo que hacen los virus principalmente. La fiebre, no hay una fiebre, la fiebre no es brusca, ni suele ser alta, ¿no? No suele ser alta. Hay un buen estado general, a diferencia de este, que en la bacteriana hay un gran compromiso del estado general. A la auscultación, a veces nosotros no podemos encontrar alguna alteración en la auscultación. Y en la radiografía muchas veces no encontramos consolidación, sino encontramos otros patrones, como vamos a ver en algunas imágenes más adelante. Y no hay leucocitosis ni neutrofilia. Esta es una neumonía típica, una neumonía bacteriana. Pero hay que tener en cuenta que el COVID-19, su presentación hace fiebre alta, hay compromiso del estado general. En la auscultación muchas veces es variable y en la radiografía, en el COVID puede haber un patrón, vamos a ver, ¿no? Más adelante, bien distribuido en las zonas periféricas. Y lo mejor para estudiar en este caso de la pandemia, se recomienda hacerlo con tomografía, ¿no? Y en el hemograma en COVID, recuerde, linfopenia, ¿eh? Entonces, seguimos. Acá, para pensar en síntomas asociados por enfermedad por coronavirus. Fiebre, suelen hacer fiebre alta, tos, disnea, anosmia, ageusia, pérdida del olor, pérdida de los sabores, pero
según los últimos estudios, esto ya no se presenta en todos los pacientes, se presenta en un 30-40% de los pacientes. Antes se decía que es muy frecuente esto, pero no, los últimos estudios dicen que no es muy frecuente encontrarlo, pero nos sirve a nosotros para poder hacer el discernimiento, ¿no? Si es que estamos frente a una enfermedad por COVID. Dolor de garganta, las mialgias y el compromiso general es bien marcado en esta enfermedad. Hay escalofríos, dolor de cabeza, rinorrea, náuseas, vómitos, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, hay compromiso gastrointestinal en el COVID-19, hay fatiga, confusión, alteración del sistema nervioso, dolor, opresión de pecho, ¿no? Que son síntomas de alarma que nosotros tomamos en cuenta en el seguimiento de estos pacientes para sospechar que probablemente este paciente que esto va primero hacer el diagnóstico de COVID-19 y después evitar las complicaciones. O sea, queremos evitar que haga una neumonía este paciente, ¿no? Vamos a ver qué recomendaciones hay actualmente para esta enfermedad. Entonces, hablando de neumonía adquirida en la comunidad, es principalmente causado por el neumococo. En segundo lugar, por esa bacteria que se llama Haemophilus influenza. Y en tercer lugar, por esa bacteria que es atípica, Mycoplasma pneumoniae. Entonces, en las neumonías atípicas principalmente es causada por el micoplasma y la Clamidophylla pneumoniae. Bien, recuerden estos nombres, en neumonías atípicas que ya veíamos que no hacían fiebre alta, a la radiografía de tórax muchas veces no vamos a encontrar el patrón de consolidación. Bien, pues, se denomina atípica porque no hacen la clínica, o sea, los síntomas normales que se asocian a neumonía, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo es que las vías de infección de la neumonía adquirida en la comunidad? Como ya las habíamos mencionado, ¿no? Sino que acá está clasificado y esto según las bacterias. Vía inhalatoria tenemos el Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella. En microaspiración, cocos gram positivos, bacilos gram negativos. Inoculación por contigüidad, Pseudomonas aeruginosa. En vía hematógena tenemos principalmente a Pseudomonas y el Streptococcus aureus. Bien. La OMS en el 2005 sacó una clasificación. Esa clasificación se hizo para personas no médicos, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Porque en el primer nivel de atención, muchas veces, vamos a ver que hay establecimientos según la clasificación, ¿no? Muchos establecimientos, por ejemplo los 1-1, no tienen médico, no cuentan con un médico, pero sí hay personal de salud, ya puede ser una enfermera, un personal técnico, un obstetriz, bien, fue principalmente para ellos, para poder captar precozmente y en el momento adecuado a los pacientes que tienen neumonía y evitar las complicaciones, ¿no? Evitar comorbilidades y para evitar la muerte. Entonces se clasificó, la OMS tiene esta clasificación: neumonía leve, neumonía grave y neumonía muy grave. ¿Cuándo es neumonía? Según la OMS. Tos con dificultad respiratoria y una respiración rápida, taquipnia. Y acá tenemos según los grupos etarios, ¿no? Menor de 2 meses, cuando es taquipnia, cuando tiene una respiración más de 60 por minuto. Una frecuencia respiratoria más de 60 por minuto. De 2 meses a 11 meses, más de 50 respiraciones por minuto. Y de unos 5 años, más o mayor o igual a 40 por minuto. Si nosotros hablamos en adulto, taquipnia es cuando es más de 20 respiraciones por minuto. Entonces eso es neumonía, ¿no? Según esta clasificación. Tos, dificultad respiratoria y frecuencia respiratoria elevada. Neumonía grave es todo lo anterior, todo esto, más algún patrón ventilatorio anormal que nosotros podemos encontrar en el paciente. Puede ser retracción subcostal, aleteo nasal, ¿no? Muchas veces cuando una persona intenta captar la mayor cantidad de aire para que pueda realizar una adecuada hematosis, se da esto, aleteo nasal, comienza a ampliarse las paredes de la nariz, quejido, principalmente en los lactantes. Y neumonía muy grave es todo lo anterior, ¿no? Todo lo anterior más. Estos ya son criterios de gravedad. Cianosis central. Cianosis es cuando cianosis central es cuando los labios, principalmente las mucosas, las vamos a ver azules. Normalmente las mucosas se ven de color rojo o rosado, pero cuando ya están azules quiere decir que la hipoxemia, la falta de oxígeno es muy severa y ya está faltando oxígeno hacia los tejidos. Es por eso que se vuelven azules. Otra forma de ver la cianosis central, aparte de las mucosas, es en las uñas. En las uñas, ¿no? Las uñas normalmente son rosadas, pero cuando ya hay cianosis, tienen una tonalidad azulina.
incapacidad para beber o alimentarse, o sea que el paciente está inconsciente. Y hay una dificultad respiratoria severa con 70 o más de frecuencia respiratoria, ¿no? El patrón, hay una taquipnia muy alta, muy grave. Y deteriora el estado de conciencia. Bien, esa es la clasificación del OMS, que principalmente se hizo para la atención primaria de la salud y para poder captar a los pacientes precozmente y darles tratamiento oportuno. Bien, con cualquiera de estos criterios es necesario que ese paciente sea visto por un médico para que se haga el diagnóstico correcto, buscando la etiología de esto correcta y darle el tratamiento correcto, ¿no? Bien, entonces el diagnóstico, vamos a ver que en cuanto ya eso lo hacemos nosotros, los médicos, hay una dificultad respiratoria de inicio súbito. Muchas veces no es de inicio súbito, sino que es más larvado. Poco a poco va aumentando esta dificultad respiratoria, o inclusive a veces el paciente no siente la disnea, ¿no? La dificultad respiratoria, como ocurre en el COVID-19, con la llamada hipoxemia silenciosa, la hipoxemia feliz. El paciente está desaturando, no utilizamos el oxímetro, está desaturando, pero el paciente está tranquilo, no siente la dificultad respiratoria, hasta que llega un momento en que la inflamación ya ha hecho tal compromiso de pulmonar que súbitamente presenta disnea. Y algunas manifestaciones clínicas, que eso ya nosotros lo encontramos de acuerdo al examen físico que vamos a realizar. Obviamente que esto también tenemos que evaluar qué factores de riesgo tiene. Es un lactante, es un recién nacido, es un niño con alguna cardiopatía, es un inmunodeprimido, es hipertenso, es diabético, ¿no? Todos los factores de riesgo. Es gestante. Tenemos que evaluar todos los factores de riesgo. Pedir necesariamente una radiografía y algunas pruebas de laboratorio, como hemograma, algunos reactantes de fase aguda que nosotros solemos pedir, PCR, procalcitonina, bueno, para hacer el diagnóstico de neumonía. Y esta neumonía muchas veces es tal el compromiso inflamatorio que puede llevar a una sepsis al paciente, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos una neumonía, ¿no? Una neumonía por estreptococo neumonía. Como les decía, miren en la radiografía, el compromiso es bien delimitado, ¿no? Bien delimitado en una zona del pulmón. ¿Bien? Como acá también pueden ver, es bien delimitado. Es bien delimitado. Así son las neumonías bacterianas. El neumococo hay que tener presente que es la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad, como ya los habíamos mencionado. Y la principal causa de neumonía lobar en pacientes esplenectomizados. Si hacen neumonía, tenemos que sospechar en neumococo, ya que solemos encontrarlo ahí. Y es más frecuente, se desarrolla después de una gripe, no es la complicación después de una gripe. El paciente muchas veces, días antes de que sea evaluado, sea recibido en el consultorio, tiene el antecedente de que tuvo un proceso gripal, ¿no? Y este proceso gripal se complica con una neumonía y es producido por el neumococo, más frecuentemente. El estafilococo aureus, por vía hematógena, acá tenemos que tener estos antecedentes, ¿no? En pacientes diabéticos, procedentes de asilo, en los adictos a drogas por vía endovenosa, ¿no? Aquellos que se inyectan por vía endovenosa, muchas veces eso es una puerta de entrada para que entre esta bacteria y es llevada por vía hematógena por la sangre hacia el pulmón y en el pulmón comienza a realizar la neumonía, ¿no? Se da la neumonía. Como podemos ver, el estafilococo aureus, a diferencia del neumococo, que hacía neumonías más localizadas, el estafilococo aureus hace múltiples nódulos y hace abscesos, múltiples abscesos a nivel de ambos campos pulmonares. Comprometen, ¿no? Mucho el parénquima pulmonar. Neumonía por anaerobios, bacterias anaeróbicas. Acá vamos a sospechar en pacientes muchas veces, a veces tienen el antecedente de epilepsia, se desmayan, tienen sus ataques de epilepsia. Los pacientes alcohólicos que suelen beber hasta tal grado en que pierden la conciencia, ¿no? Y muchas veces, ¿qué ocurre con el paciente alcohólico que está en el suelo? Suele vomitar y se aspira. Esa es los bacterias anaerobias suelen ingresar así, por aspiración, ¿no? Es por eso que en el trastorno del sensorio también los pacientes epilépticos suelen aspirarse y hacer estas neumonías por anaerobios. Bien, acá el alcoholismo, recuerden, algunas personas que tienen antecedente muchas veces de un accidente cerebrovascular
que hay compromiso del aparato deglutor, ¿no? Como se habrán visto muchas veces que hay compromiso de alguna área del cerebro en donde la persona ya no puede deglutir. Y si intentamos darle de comer por la boca, se puede aspirar y producir una neumonía por anaerobios. Bien, tener en cuenta esos antecedentes. Y esta neumonía por anaerobios suelen hacer abscesos, ¿no? Y abscesos grandes. Por ejemplo, cada una de estas radiografías se ve un absceso pulmonar grande, donde hay aire acá adentro, más de 2 centímetros. Bien. La neumonía por micoplasma, como habíamos mencionado, es una bacteria atípica, suele hacer síntomas atípicos, no suele haber compromiso de una zona, ¿no? En particular, como lo hace el neumococo, o múltiples nódulos con absceso, como lo hace el estafilococo. Suele hacer un patrón intersticial, como ven, como líneas, ¿no? Patrón intersticial bilateral, el compromiso de ambos pulmones, ¿no? Compromiso bilateral. Y se asocia a otras cosas también, como esto, como por ejemplo, esto, ¿no? Las 5 M's, que lo hacemos, es una forma de nosotros acordarnos. Meningitis bulosa, la meningitis bulosa es esto, normalmente el tímpano es así, ¿no? Es una membrana limpia, pero en la meningitis bulosa se forman vesículas hemorrágicas. Es por eso que muchas veces viene aparte del compromiso respiratorio, esto más se da en niños, ¿no? El niño refiere que le duele el oído y es porque el micoplasma también compromete la membrana timpánica, forma las vesículas hemorrágicas y obviamente que el tímpano es muy inervado y suele ocasionar dolores bien intensos, ¿no? En los pacientes. ¿Qué más? Miocarditis, hay compromiso, una inflamación del tejido cardíaco, eritema multiforme, que son estas lesiones en la piel, ¿no? Mielitis transversa, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, y puede haber una transmisión de madre a hijo, ¿no? Que también se menciona. Bien, Mycoplasma pneumoniae, como ya lo había mencionado, exclusivamente del humano, su vía de infección es inhalación, así como los virus, y es una bacteria que carece de pared celular. Es por eso que los antibióticos que tenemos que dar acá en micoplasma no son los betalactámicos, sino son los macrólidos, tipo, por ejemplo, acitromicina, eritromicina. Bien. Y acá algunas cosas que también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces, muchos tienen familiares que ya tienen alguna enfermedad de inmunosupresión o tienen neutropenia, ¿no? Que sí hay. Y en ellos ya tenemos que sospechar en estas bacterias, ¿no? Neutropenia me predispone hacia una neumonía por Pseudomonas, por Aspergillus, por Candida, por Staphylococcus. Pacientes con hipogamaglobulinemia, ¿no? Pacientes que nacen, es una enfermedad congénita, donde tienen deficiencia de anticuerpos, pueden hacer neumonía por neumococo, hemófilos. En pacientes con VIH-Sida. ¿No? Pacientes con VIH-Sida suelen hacer neumonía adquirida en la comunidad por Haemophilus influenza, Legionella, neumococo, Mycobacterium, Aspergillus, Pneumocystis gyrovese. ¿Bien? Cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evaluar a los pacientes, estos pacientes. Cuando el paciente viene a nuestro consultorio, ¿no? O está en casa, también hacemos hoy en día, ¿no? Evaluación domiciliaria. Sospechamos mucho de una neumonía. Tenemos que hacer esto. El CURB-65, que también tiene un buen uso en lo que es neumonía por COVID, neumonía por coronavirus también. Se lo está aplicando para tomar decisiones. ¿Sí? CURB-65, ¿qué significa? CURB, C de confusión, o sea, alteración del sensorio, U de urea, R de frecuencia respiratoria, más de 30, B de presión arterial, una sistólica menor de 90, una diastólica menor de 60 y edad más de 65 años, ¿no? Un punto. Si encontramos esto, le damos un punto. Si es de 0 puntos, el riesgo es bajo, tratamiento en casa. Si es 2 puntos, se tiene que hospitalizar. Si es de más de 3 puntos, hay que pensar que este paciente debe de ir a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué más tenemos para el diagnóstico? También nos apoyamos mucho del esputo, pruebas de esputo. Realizamos una tinción Gram, donde vamos a buscar células, polimorfos nucleares, células epiteliales y
principalmente buscando las bacterias, ¿no? La etiología. También pues, se puede utilizar cuando tenemos duda. Bien, entonces, cuando nos enfrentamos a una neumonía, tomar en cuenta una buena anamnesis, o sea, antecedentes, factores de riesgo. Si es que sospechamos que es una neumonía por COVID, buscar si el paciente ya tiene el antecedente de diagnóstico de coronavirus, ¿no? Buscar ese antecedente o antecedentes de contacto. Si ha tenido contacto con una persona que ha tenido la enfermedad, contacto directo. Hacer un buen examen físico, ¿no? Algunos pedir algunos exámenes de laboratorio, que nosotros solemos hacerlo, y un estudio de imagen, ¿no? Una radiografía para iniciar. Acá pueden ver cómo es que se diferencian las placas. La neumonía bacteriana es más localizado, ¿no? Más localizado. En la neumonía por influenza es más difuso, como pueden ver el parénquima, es más difuso. Y en la neumonía por COVID, como pueden ver, también hay zonas localizadas, pero también en las zonas periféricas del pulmón hay zonas comprometidas, ¿bien? En las zonas periféricas. Hay múltiples zonas de atelectasia. Como les decía, se colapsan los alveolos por toda la inflamación que se produce. ¿Bien? Entonces, ¿qué medidas generales debe tener este paciente? Si bien llega al establecimiento de salud, ¿bien? O está en casa, hacemos una evaluación en casa. Hacemos el diagnóstico de neumonía de cualquier causa, ya sea bacteriana o viral. Tenemos que hacer la saturación del paciente, ¿no? La oximetría. La oximetría, con el objetivo, un objetivo de saturación de 94-98%. Este es el objetivo que tiene que tener el paciente en condiciones normales, ¿no? 94-98%. Si es que está inferior a 90, se ha dicho, ¿no? Clásicamente, este paciente requiere oxígeno, pero en COVID se hace una salvedad. Se dice que ya el paciente menor de 94% de saturación tiene que recibir oxigenoterapia precoz para poder evitar las complicaciones en esa persona. Hacer un monitoreo de gases arteriales, fluidoterapia si lo requiere, y técnicas de aclaramiento y secreciones en el poto, ¿no? Para poder valorar la etiología. Entonces, cuando estamos frente a cualquier paciente, si está con fiebre, medidas generales, darle algún medicamento para la fiebre, como por ejemplo el tipo paracetamol, ¿bien? Si es que está con cierta dificultad respiratoria, hacer la oximetría. Si tenemos alcance para hacer un análisis de gases arteriales, que muchas veces, bueno, en nuestro país, en el primer nivel de atención no lo tenemos, pero si tenemos la oximetría nos sirve bastante. Nuestro ideal es 94 hasta 96%. Hoy en día las guías actuales dicen 94-96% es tu objetivo. Si está debajo de esto, y está sospechando por COVID, dale oxígeno precozmente para poder evitar las complicaciones. Y si es que sospechas de una neumonía bacteriana, menos de 90, ¿no? Darle oxígeno. Bien. Esta es una guía, ¿no? Una guía que salió el año pasado, en mayo del año pasado, de la Sociedad América de Tórax, en donde ellos dan un esquema, ¿no? Dan este esquema terapéutico. En pacientes sin comorbilidades ni riesgos de infección por MRSA, que es bacteria estafilococo resistente a meticilina o Pseudomonas aeruginosa, podemos utilizar amoxicilina sola, o doxiciclina sola, o macrólido solo, dependiendo, ¿no? De la etiología. Es por eso que a nosotros nos sirve bastante la evaluación del paciente para poder sospechar frente a qué bacteria, ¿no? Si es que es bacteria, frente a qué bacteria nos encontramos, y ahí utilizar tratamiento antibiótico. Esto es para las bacterias, ¿bien? Solamente para las bacterias se utiliza tratamiento antibiótico. Para los virus no se utiliza tratamiento antibiótico. ¿Bien? Eso quiero que quede claro. Y si encontramos algunas comorbilidades, como por ejemplo diabetes, hipertensión, inmunosupresión, podemos evaluar la terapia combinada, ¿no? Terapia combinada utilizando ¿qué? Amoxicilina con ácido clavulánico y alguna cefalosporina, o macrólido con doxiciclina, o en monoterapia alguna fluoroquinolona respiratoria. Entonces la antibiótico-terapia depende de qué, según el agente etiológico que nosotros vayamos a evaluar. Lo más frecuente es neumococo, ¿no? Streptococo pneumoniae. Es por eso que este tratamiento se ha hecho para neumococo, como es lo más frecuente, es hecho para eso.
pero en sí depende según del agente etiológico que nosotros sospechamos. Si es un adicto de drogas por vía parenteral, sospechamos que sea por estafilococo. Es un paciente esplenectomizado, le ha sacado el vaso, sospechamos por neumococo. Un paciente alcohólico, ¿no? Que le preguntamos a la familia y tiene el antecedente de que ha vomitado y probablemente se haya aspirado. Sospechamos de anaerobios en ese caso. Bien, entonces eso depende de nuestra evaluación y hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Para poder llegar al agente etiológico. Y también depende de la susceptibilidad al antibiótico. Y vamos a ver que más adelante vamos a tener problemas con esto. Susceptibilidad al antibiótico. ¿Por qué? Por la resistencia bacteriana que actualmente se está generando. Bien, entonces, ¿qué recomendaciones nos da? Vamos a ver. En pacientes adultos sin comorbilidades podemos utilizar amoxicilina 1 gramo al día, ¿no? Y la terapia, 1 gramo al día. Y la terapia se da de 7 a 10 días, ¿no? La terapia de 7 a 10 días, en cualquiera de ellos. Doxiciclina, una dosis de 100 miligramos al día, ¿no? Por 7 a 10 días. Si vamos a utilizar macrólido, la recomendación es 5 días. Macrólido como por ejemplo acitromicina. La acitromicina se da 500 miligramos en dosis inicial. La tableta de acitromicina viene en presentaciones de 500 miligramos, pero los 500 miligramos se da el primer día y se continúa con la mitad, con 250 miligramos los 4 días siguientes y completar 5 días. Eso es lo que recomienda la guía, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en la práctica? Se le da acitromicina de 500 todos los días, ¿no? Y no es así. Los 500 miligramos es el primer día y se continúa con 250 miligramos los 4 días siguientes. La claritromicina, o podemos utilizar claritromicina, ¿no? 500 miligramos al día. Bien, son las recomendaciones cuando no hay factores de riesgo y es un paciente adulto sin comorbilidades. Cuando hay algún factor de riesgo, como por ejemplo enfermedad cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar, como por ejemplo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del hígado, enfermedades hepáticas, cirrosis, por ejemplo, enfermedad renal, insuficiencia renal, diabéticos, alcohólicos, o sospechas de que es un paciente que tiene el antecedente de cáncer o le han sacado el vaso. Se recomienda terapia combinada. ¿Y qué vamos a combinar acá? ¿No? ¿Qué vamos a combinar? Esto es lo que nosotros tenemos, estos antibióticos tenemos en el primer nivel de salud y podemos utilizarlos, ¿no? Cuando sospechamos de una neumonía bacteriana. Podemos utilizar en la terapia combinada en estos pacientes como amoxicilina con ácido clavulánico, bien, se utiliza 3 dosis diarias, bien, por 7 a 10 días. O si no tenemos amoxicilina con ácido clavulánico, alguna cefalosporina tipo cefuroxima, ¿no? 500 miligramos 2 veces al día, por 7 a 10 días. Macrólidos podemos utilizar también combinando, ¿no? Ácido clavulánico con acitromicina, por ejemplo. El primer día se cumple el esquema, ¿no? El primer día utilizamos 500 miligramos y los 4 días siguientes 250 miligramos al día. Bien, vamos a hacer el juego acá de acuerdo a los medicamentos que nosotros tenemos. Amoxicilina, ácido clavulánico, siempre hay. Bien, si hay en el primer nivel de atención, en las postas, si tenemos acitromicina, de igual manera tenemos, así que sí podemos iniciarle terapia precozmente, ¿no? Al paciente con neumonía adquirida en la comunidad de origen bacteriano. Bien, y si nosotros utilizamos en un solo medicamento, monoterapia, podemos utilizar fluoroquinolonas respiratorias como levofloxacino, 750 miligramos por día, se da. Moxifloxacino 400 miligramos por día, pero cuando utilizamos monoterapia, cuando nosotros sospechamos que es una infección producida por una bacteria ya resistente. Entonces, nuestra primera línea es, si no tienen condiciones, alguna comorbilidad o factores de riesgo, utilizamos amoxicilina sola o acitromicina sola. Pero si hay alguna comorbilidad, podemos utilizar terapia combinada, amoxicilina con ácido clavulánico y acitromicina, por ejemplo. Y si es que sospechamos de que esta bacteria, este paciente ya tiene el antecedente de múltiples, por ejemplo, múltiples neumonías, ¿no? Neumonías frecuentes, antecedentes de neumonía, probablemente este paciente ya la bacteria que tiene es resistente, entonces ahí vamos a decidir utilizar una fluoroquinolona, ¿bien? Una monoterapia, ya que estos medicamentos, estos antibióticos son más potentes.
Entonces, lo que les decía, ¿no? De acuerdo a la bacteria, de acuerdo a la etiología, nosotros vamos a utilizar un esquema terapéutico. Si estamos sospechando por Pseudomonas aeruginosa, tenemos que utilizar antipseudomónicos, ¿no? Medicamentos antipseudomónicos. Si sospechamos por Staphylococcus aureus, podemos utilizar endovenosa dicloxacilina también tenemos, se puede utilizar, también son estas tabletas, ¿no? Si sospechamos por anaerobios, clindamicina o metronidazol, pero mejor utilizar clindamicina o amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ve? Como pueden ver, depende de la bacteria, tenemos cada bacteria tiene su propio esquema terapéutico. Bien, entonces, también tenemos el esquema de vacunación del Perú. Como les mencionaba en una diapositiva anterior, ¿no? Un resfrío común, un proceso gripal se puede complicar con una neumonía. ¿Y con qué tipo de neumonía bacteriana si nosotros sospechamos? Neumococo. Por eso que es importante las vacunas para neumococo y para influenza. Miren, para neumococo se da entre los 2 a 4 y un año. Y la influenza, ¿a partir de qué mes se puede vacunar? A partir de los 7 meses. Antes de los 7 meses no podemos vacunarlos para influenza, los niños, ¿no? Y ahora, en medio de una pandemia, ¿es importante las vacunas? Sí, es importante, porque se puede complicar. Esto, ¿no? Sí es importante. ¿Por qué? Porque no, nuestra población no puede perder la inmunidad frente a la influenza, frente al neumococo. ¿Por qué? Porque pueden haber brotes ocasionados por estos agentes infecciosos. Bien, ahora, ¿cómo es el manejo de COVID en el primer nivel? Nosotros vamos a ver que la enfermedad por coronavirus, el 40% de los pacientes cursan asintomáticos, o sea, no hacen síntomas, ¿no? El 60% ya son sintomáticos. De este 60%, el 80% son leves, ¿no? Son leves, o sea, hará un poco de tos, unos cuantos días de fiebre, ¿no? Son leves. Y requieren manejo de soporte, ¿no? Si hace fiebre, darle paracetamol. Si es que tiene tos, si hay dolor de garganta, dale paracetamol también, porque eso es un analgésico y se utiliza para el dolor de garganta. No tenemos que darle más, porque recuerden, el COVID-19 es un virus y los antibióticos se ha hecho para erradicar bacterias, no para erradicar virus. Por eso que actualmente la evidencia ya no recomienda utilizar acitromicina ni ivermectina, ¿no? Se encuentra de que no son útiles para el tratamiento. El 10% de este 60% son moderados y los síntomas se resolverán solos. Hagamos lo que hagamos, se va a resolver, ¿bien? La infección. Cuando el ciclo del SARS-CoV-2, cuando el ciclo del virus haya cumplido, ¿no? Pase su ciclo. Ahora, el 10% de este 60%, ¿no? Pueden tener algunas comorbilidades y progresarán a la fase inflamatoria, que sí requerirá un apoyo ventilatorio y manejo de comorbilidades. Entonces, ¿cómo es el manejo? ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Captamos a los pacientes sospechosos de COVID, tratamos de hacerles el diagnóstico correcto, ¿bien? Hay una deficiencia, probablemente las pruebas rápidas no son muy útiles para hacer el diagnóstico certero de COVID-19. Mejor es utilizar el PCR, pero desgraciadamente nuestro país es un país de escasos recursos y no los tenemos, pero una prueba rápida sí nos ayuda. Entonces captamos sintomáticos con antecedentes, ¿no? Antecedentes epidemiológicos. También nos sirve que venga de una zona en donde se haya descrito que hay casos de COVID. Entonces hacemos el diagnóstico correcto y hacemos el seguimiento por vía telefónica, ¿no? Vamos a preguntarle al paciente cómo va, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo es que va en el día? Si nosotros encontramos algún signo de alarma, como por ejemplo, los que les había mencionado, ¿no? Dolor de pecho, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, ese es un signo de alarma, por ejemplo, entonces el paciente debe ser evaluado en casa. Tiene que ser evaluado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el caso leve moderado, reposo nada más, ¿no? Si nosotros evaluamos y nos encontramos frente a un caso leve moderado, o sea, no hay desaturación, no hay signos de alarma, recomendamos al paciente reposo, su aislamiento de 14 días, si es que es sintomático, ¿no? Hidratación, alimentación y sintomático. Si es que hace fiebre, darle paracetamol, no hay nada más. Corticoide puede agravar la infección. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ténganlo.
presente. Los corticoides, dar estos medicamentos en fase inicial es peligroso para un paciente con COVID-19. ¿Por qué? Porque los corticoides van a producir una inmunodepresión, van a deprimir al paciente, ¿no? Las defensas del paciente van a bajar. Y al darle corticoide, cuando recién está empezando la infección, cuando recién empieza la infección, el virus comienza a replicarse. Y entonces ahí el mismo sistema inmunitario de las personas va a atacar a este virus. Pero si nosotros vamos a darle corticoide, vamos a bajar esa inmunidad de las personas. Entonces, vamos a agravar la infección. Y no tenemos que dar antibiótico, no acitromicina, no ivermectina. ¿Por qué? Porque es un virus. Se dice, se da acitromicina por su efecto inmunomodulador, pero el efecto inmunomodulador de la acitromicina se consigue con una terapia de 2 meses, ¿no? Dándole 2 meses al paciente, ahí recién se consigue el efecto inmunomodulador de la acitromicina. Dándole 5 días no hacemos nada. La ivermectina, se ha descrito que la ivermectina sí evita la replicación viral, pero con dosis 50 a 100 veces de la normal. Pero esas dosis son tóxicas, matan a las personas, ¿no? No se han encontrado estudios que digan que ivermectina prevenga, cure el coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente el 80% de las personas son asintomáticos y de los sintomáticos el 80%, ¿no? En sí el 90% se curan solos. Y no hay que dar otra terapia, ¿bien? En casos leves moderados. En caso de severo, cuando nosotros ya tenemos que hacer la vigilancia con la oximetría, ¿no? Cuando ya el paciente tiene algunos síntomas de alarma, entonces tenemos que hacer la evaluación en casa, medir la saturación y cuando se indica dar oxígeno precozmente para bajar. ¿Por qué damos oxígeno precozmente? Para poder evitar, paliar el daño inflamatorio que está ocasionando a nivel pulmonar. Cuando la saturación es inferior a 93%, se recomienda dar oxígeno precoz. ¿Y cuando la saturación óptima que tiene que tener el paciente? 96%. Y cuando ya tenemos este criterio, es indicación de hospitalización. El paciente se tiene que hospitalizar. O podemos hacer quizás manejar en casa, ¿no? Podemos hacer seguimiento. El paciente está en casa con su oxígeno domiciliario y buscando saturaciones óptimas, ¿no? De 96%. Si es que el paciente va empeorando, también, y hospitalización. No damos antibióticos de rutina. Solo el 3% que llega al hospital, ¿no? Con esto por COVID-19 tiene una coinfección, o sea, que tiene una neumonía por COVID y aparte tiene una neumonía bacteriana por cualquier bacteria. Solamente el 3% de estos pacientes. Es por eso que no se recomienda dar antibióticos de rutina. ¿Por qué? Porque ya en el hospital, haciéndole a esto más estudios, una radiografía, tomografía, ¿no? Ya con eso nosotros podemos ver si es que estamos frente a una coinfección. Y ahí sí está indicado dar tratamiento antibiótico. Bien. Ahora, ¿por qué es que se restringe el uso de antibióticos? ¿No? Y esto es de manera general. Probablemente muchos acá estos son padres. Como pueden ver, la mayoría de neumonías causadas en los niños es por virus, ¿no? La mayoría de resfríos comunes, de gripe, procesos gripales, es producido por virus. Y muchas veces piden que se les dé tratamiento antibiótico, pero ¿por qué no se tiene que usar antibióticos? Uno, por la resistencia microbiana que vamos a generar, ¿no? Efectos adversos del antibiótico. Los costos de la terapia, es costoso utilizar algunos antibióticos. Bien, interacciones farmacológicas. Bien, temor a equivocarse. Algunos dicen por si acaso, ¿no? Por si acaso, pero no es eso, no es así, ¿no? El manejo de los pacientes no debe ser así. ¿Por qué? Porque podemos producir algunos efectos que no son buenos para el paciente. Bien. ¿Por qué? Porque miren esto, este es un antibiograma, es donde se evalúa la resistencia frente a algunos antibióticos de las bacterias, ¿no? Este es del hospital donde hice mis prácticas de internado, en el Hospital Rebagliati. Es una bacteria Cinetobacter baumannii, donde pueden ver la R significa resistente, resistente a todo, ¿no? En R significa no se hizo, no se reportó. R es de resistente. Esta es una bacteria pan-resistente, resistente a todos los antibióticos. No hay nada, según este estudio, no, según este antibiograma, no hay ningún antibiótico que darle para esta bacteria. Bien, entonces ahí ¿qué podemos hacer?
Bueno, se hace junta médica, se hace junta con infectólogos para poder ver un esquema terapéutico y utilizar quizás antibióticos a dosis altas. Pero utilizar antibióticos a dosis altas tienen efectos adversos. Muchas veces llevan a insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Bien, entonces se sacrifica el riñón, se sacrifica el hígado para poder erradicar esa bacteria, que es pan resistente. ¿A qué más se asocia el uso de antibióticos? A la etiología de la obesidad, el uso de antibióticos, ¿no? Se asocia a la etiología de la obesidad. Y hoy en día, debido a la cuarentena, vamos a ver que se reporta que los índices de obesidad en nuestro país van a aumentar. Y aparte, ustedes mismos se dan cuenta que muchas personas se están automedicando con antibióticos y muchas veces reciben, a veces, esquemas terapéuticos donde utilizan antibióticos por si acaso. Y eso no debería ser. ¿Por qué? Porque el uso de antibióticos se asocia a la obesidad. Vamos a ver que los antibióticos van a alterar la flora intestinal, la obesidad y la microbiota intestinal, ¿no? Se altera la microbiota intestinal y vamos a ver algunos efectos de procesos de colonización de patógenos por otros patógenos y modulación inmunológica en donde van a desencadenar obesidad, ¿no? La alteración de la microbiota se asocia a obesidad, se asocia a diabetes, se asocia a pancreatitis, aterosclerosis, ¿no? Autismo, retardo mental, ¿no? Si es que se utiliza en niños, se ha asociado a autismo, miren. Alergia, enfermedades hepáticas, fibromialgia, injuria renal. Como pueden ver, es todo un proceso de alteración orgánica múltiple, ¿no? Que da la alteración de la microbiota producido por el uso de antibióticos de forma irracional. Es por eso que nosotros vamos a ver algunas repercusiones en la pandemia. Vamos a ver repercusiones después de que termine la pandemia, ¿no? Este antibiótico, acitromicina, es un muy buen antibiótico. Bueno, o lo era hasta antes de la pandemia, un muy buen antibiótico que se utilizaba por 5 días para poder tratar la neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a ver que hoy en día muchas personas se han automedicado con este antibiótico, inclusive algunas personas lo utilizan por 10, 15 días, ¿no? Pensando que esto te va a sanar del COVID, pero no es así, ¿no? No es así. Vamos a ver que la resistencia bacteriana para acitromicina va a ser muy alta. Y este buen antibiótico que teníamos, no vamos a poder utilizarlo ya, debido a que las bacterias han hecho resistencia. Bien, bueno, eso es todo. Gracias. Si hubiera quizás alguna pregunta, gustoso la contesto. Bueno, un gusto haber escuchado esa charla. Ahora procedemos a hacer las preguntas de los participantes. Doctor, la primera pregunta es, ¿cómo decir que es una neumonía atípica si no presenta signos ni síntomas? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? No te escuché muy bien. Ya, me vuelvo a repetir. ¿Cómo decir que es una neumonía típica si no presenta signos ni síntomas? Bien, ya. Neumonía típica es aquella que tiene los signos y síntomas clásicos. Si no los tiene, se clasifica como una neumonía atípica. Sencillamente, es así, ¿no? Si no tiene los signos y síntomas clásicos. Neumonía atípica. Pero obviamente tiene que ser la sospecha, ¿no? Y eso ya se hace con una evaluación médica. Tiene que ser la sospecha. Entonces ahí sospechamos de que no estamos frente a una neumonía típica y estamos frente a una neumonía atípica y pensar, si nuestra sospecha es bacteriana, estaríamos frente a micoplasma. Y si es que nuestra sospecha es viral, buscar algunos virus y actualmente ahorita que estamos en una pandemia, sospechar de COVID-19, ¿no? Buscando los antecedentes epidemiológicos, todo eso. Ahora, todas las neumonías típicas tienen los signos y síntomas típicos, ¿ya? Quiero que quede claro eso. Si es que no tienen los signos y síntomas típicos, no se considera una neumonía típica, ¿no? Ahora, la mayor parte de neumonías típicas es producido por el neumococo, pero puede ser que la clínica del neumococo también haya una presentación atípica, ¿no? Es posible, ¿no? También se puede dar. Creo que quede eso claro.
Otra pregunta, no sé. Como siguiente pregunta tenemos ¿cómo se aborda un paciente inmunodeprimido que contrajo COVID-19? Ya. Bueno, en este caso tenemos que hacer el seguimiento. Primero, evaluar esto, si es que al momento de hacer el diagnóstico tiene síntomas, ¿no? Tiene síntomas. Y evaluar siempre los patrones, patrón ventilatorio, oximetría, ¿no? Todo eso. Y de igual manera, no va a cambiar para ellos los criterios de hospitalización ni el manejo. Si tiene, si tiene fiebre, darle sintomáticos, ¿no? Si tiene fiebre, darle sintomáticos. Si es darle principalmente tratamiento de soporte. Y si es que está desaturando, ya por el hecho de tratar, ya tener una comorbilidad, ¿no? Un paciente inmunodeprimido, este paciente debería ser hospitalizado, ¿no? Debería ser hospitalizado. ¿Por qué cuando un paciente inmunodeprimido y hace una sintomatología leve o moderada no debería ser hospitalizado? La misma inmunodepresión y al hospitalizarlo podría predisponerlo a contraer otro tipo de infección. Y ahí vienen las neumonías intrahospitalarias. Este paciente inmunodeprimido podría hacer una coinfección de COVID-19 y una neumonía intrahospitalaria. Y las neumonías intrahospitalarias son producidas por otras bacterias y son mucho más resistentes, ¿no? Es por esto. Hay múltiples enfermedades que causan inmunodepresión, ¿no? Y la recomendación para estos pacientes es que en sí, que ellos deben de estar aislados, no tienen que tener contacto con pacientes COVID y si es que los tuvieran, hacer precozmente la evaluación por el médico para poder evaluar los síntomas y signos que tenga, ¿no? Y si es que hay algún signo de alarma, este paciente debería ser hospitalizado para mayor manejo. Obviamente que por su misma inmunodepresión, como ya lo mencioné, podría ser un factor de riesgo para desencadenar una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Pero eso ya es el manejo dentro del hospital. Bueno, eso fue alguna de las preguntas de parte de los participantes que tuvimos. De parte de CEPA y SOCIEM CB Trujillo, damos la gracia a todos por su tiempo y participación. Agradecemos al doctor Carlos por su tiempo y por su excelente ponencia. Y si nos puede brindar unas palabras de despedida para dar por finalizada la ponencia. Bien. Bueno, gracias chicos a SOCEM UCB, a CEPAIS, por esa oportunidad de compartir con ustedes algunos alcances acerca de la neumonía y espero les sirva para que puedan hacer el discernimiento correcto, ¿no? Y recuerden, no utilizar no automedicarse, siempre recibir la orientación de un médico, de un profesional de la salud, ya que muchas veces la automedicación frente a ya sea una enfermedad por COVID o una neumonía adquirida en la comunidad, a veces trae repercusiones, ¿no? Si es que no se hace el diagnóstico correcto, no se da el tratamiento correcto, puede haber otras consecuencias que pueden ser un poco más difíciles de manejar. Obviamente que todos debemos de tener temor, ¿no? Por contraer una infección por COVID, pero recuerden, la mayor parte de pacientes infectados por esa enfermedad se recuperan, espontáneamente se recuperan solos, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y principalmente tomar en cuenta los signos de alarma. Cualquier signo de alarma, acudir al médico para poder recibir tratamiento oportuno, ¿no? Y un manejo precoz, un manejo adecuado, ya que la supervivencia de estos pacientes depende mucho del tipo de manejo, el tipo de soporte que nosotros le demos a estas personas, ¿no? Y espero que socialicen esta ponencia o esta información de que no se tiene que utilizar antibióticos por si acaso, ¿no? Algún medicamento por si acaso, eso no es así, ya que podemos contribuir a la resistencia bacteriana y después de esta pandemia de COVID-19
se menciona mucho la pandemia de las bacterias pan resistentes, ¿no? Que es probable que se dé y eso sí ocasionaría inclusive muchas más muertes que las que se dan por esta pandemia, ¿no? Bueno, a todos ustedes, desearles lo mejor y que tengan una buena tarde. Gracias. Buenas, un gusto haberlo escuchado y damos por finalizada la ponencia. Ok, gracias.